en la fe. Ya estamos aquí para saludarte, pueblo cristiano, y para ir a todos nuestros queridos y fieles hermanos. Esto está mal, esta luz. Vamos para pasar al pueblo del Señor, ese pueblo que sigue perseverando, que sigue luchando, que no claudicamos y que vamos en avanzada, aguardando a que la gloriosa y maravillosa venida de nuestro Redentor Jesucristo está a las puertas. Fieles hermanos en la fe, estamos aquí para fortalecerte en la fe y fortalecernos los unos a los otros. Estamos en la fe. Sí, al lado. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Entonces, felices de podernos conectar una vez más con todos ustedes, fieles amigos en la fe, mis amigas. Gracias a Dios por darnos la enorme bendición de tenerlos en nuestros dos canales. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Gracias al Señor nuestro Dios porque nos permite poder estar con ustedes y tenerlos en nuestros canales. Yo una vez más voy a decirles a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, queridos y fieles amigas, amigos, suscríbase a nuestro canal. Hermano en la fe, mi querida hermana cristiana, suscríbase. Dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Agradezco al Señor por darme la bendición de tenerlos a todos vosotros, a todos, a todos, a todos. De verdad, gracias a nuestro Dios eterno y maravilloso. Entonces, dicho esto, y en medio de todas las cosas que siguen pasando y aconteciendo a nivel del mundo entero, a nivel mundial, porque estamos en ese proceso, en ese tiempo donde un nuevo orden mundial va a surgir a la luz de la palabra. Así sucederá, habrá alianzas, acuerdos, como lo dice el profeta Daniel en el libro de Daniel. ¿Estamos bien? La voz. Ah, El audio. entonces, la palabra del Señor así nos enseña que estamos en ese tiempo donde, como dijo el profeta Daniel, habrán muchos acuerdos, muchas alianzas, y bueno, tiene que surgir el nuevo orden mundial. Va a suceder así. Potencias que están en declive, otras que están surgiendo, pero solo Dios es el único ser que sabe qué potencias, qué países van a estar al frente. Así pues, buenos y fieles amigos y hermanos en la fe, atenti a todos los acontecimientos en el mundo entero. Le agradecemos a Dios porque al menos lo que pensábamos que podía abrirse otro frente de guerra entre Israel y Irán, parece que por el momento no es así. Eso sí, de todo corazón les digo, me alegra, me regocijo, porque eso es lo que queremos, Dios mío, que podamos unirnos en acuerdos de paz, pero no más guerra. No queremos guerra. Hoy el clima está un poco más fresco en esta ciudad. Un poco, no mucho, pero en todo caso, temperatura de 33, 32 es fuerte, pero hoy parece que la temperatura estaba un poco más baja. Gracias a Dios. Así yo le agradezco a Dios. Yo amo mucho el frío, pero también el calor. Hay que estar contentos con todo lo que Dios nos permite vivir o nos permite tener. Entonces, cuando vemos los acontecimientos, seguimos abriendo las escrituras, porque ¿qué está haciendo el Señor? Lo mismo que hacía en el tiempo cuando el Dios omnipotente dice su palabra que la tierra se corrompió. Era la meditación que llevamos el día martes, sí. Entonces la tierra se corrompió, y a causa de la corrupción
le da una orden que construya un arca. Entre tanto que él construía el arca, él seguía llamando, seguía hablando a las personas que se arrepientan, porque se venía un diluvio. Entonces, lamentablemente el pueblo, la gente no escuchó y se perdieron todos, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros, ustedes y yo, somos de aquellos que sí vamos a oír, vamos a escuchar. Entonces, en este oír es que sabemos si el Señor del cielo y de la tierra abre nuestro oído. La Biblia, la palabra de Dios dice en el libro, en la epístola de Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Estamos bien, mi amor? Ok, gracias. Entonces, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros hemos estado meditando, leíamos el libro de Apocalipsis, y el Señor Jesucristo es el único, dice Juan, que no había nadie digno de tomar el libro que estaba en la mano de Dios. Esa fue la reflexión también que llevamos parte de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, y que Juan estaba llorando porque no había ninguno digno. Entonces ve un cordero como inmolado y se acerca a Dios, toma el libro de la mano de Dios y comienza a desatar los sellos. Entonces encontramos el primer sello, el segundo sello, bueno, los 7 sellos, que el séptimo sello se convierte en 7 trompetas. Ahora son 7 trompetas que sonarán, y leíamos lo último de la séptima trompeta. De la sexta, porque no leímos lo que es la trompeta número 7, cuáles son los juicios, qué juicios se derraman en la tierra, porque todos son juicios de Dios para todos los habitantes rebeldes que se quedaron aquí en la tierra, porque la iglesia de Jesucristo ya habrá sido arrebatada. Entonces, como dice, permítame leer por un momento antes de venir al libro de Apocalipsis y poder leer el sonar o tocar la trompeta número 7 y ver los juicios de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, estábamos leyendo también, lo recuerdan, Mateo, porque estos son los tiempos en los cuales hay que meditar tanto, debemos de leer todo lo que Jesucristo nos dejó, ya nos ha dicho, lo dejó establecido, así acontecerá. Y lo que el Señor quiere es que todos, absolutamente todos, nos procedamos al arrepentimiento, arrepentirnos, mis queridos amigos y hermanos. Y eso es lo que Dios en su bondad y en su misericordia está permitiendo, que se predique su palabra para que el hombre reflexione, el ser humano medite, y pues arrepentirnos es el tiempo de buscar a Dios. Entonces el Señor en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo que estábamos leyendo decía, se levantarán falsos profetas, y dice, muchos engañarán a muchos en aquellos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es palabras del Señor Jesucristo. El que persevere, es decir, estamos llamados a perseverar, a luchar, a resistir, a aguantar, a morir cada día, porque eso es ser cristiano, es morir cada día, morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, y permitir que el Señor se haga más real, sea más visto en nosotros, todo la gloria, la presencia, la divina majestad del Señor Jesucristo. Un día le dijeron a Juan el Bautista, le dijeron, mira, el que tú anunciaste, de quien tú hablaste, predicaste, ahora lo siguen a él. Entonces qué maravilloso es ver la respuesta de Juan. Respondió Juan el Bautista, dijo, yo les dije que yo no soy el que había de venir, el Mesías, es él. Ahora es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y qué precioso cómo Juan entendió que su tiempo se había cumplido de traer ese mensaje con tanto fuego, en el poder del Espíritu del Dios viviente, ese mensaje que llamaba a la gente
arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntanse, volveos a Dios, haced frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Ese era el mensaje, más o menos el mensaje de Juan el Bautista. Cuando ya el Señor Jesucristo se presenta y se manifiesta al mundo, entonces ya Juan era necesario ahora que Jesucristo se crezca, se manifieste, sea escuchado por todos aquellos benditos que directamente lo escucharon a él. Hoy lo escuchan al Señor a través de nosotros, al Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo era Él mismo como hombre predicándonos, hijo de hombre perfecto, predicándonos aquí en la tierra, hablándonos las buenas nuevas del reino celestial. Entonces Juan entendió eso y el Señor Jesucristo está hablando aquí. Dice, mas el que persevere hasta el fin. Hay que perseverar. Y en estos tiempos, cuando vemos el cumplimiento de todo lo que Él nos dijo un día, todo lo que Jesucristo habló, todo lo que Él dijo, iréis de guerra, rumores de guerra, habrá angustia, habrán terremotos, habrá calamidad, habrá desesperación en el ser humano. De alguna manera en nosotros hay hasta un poco, a veces peleamos contra el desánimo, el desaliento, porque no quisiéramos como pueblo cristiano vivir en medio de un mundo de injusticias, de violencia, de maldad, de perversiones, de suciedades. Cuando nosotros escuchamos a través de las noticias que los líderes están muchos muy corruptos, escuchamos a través de las noticias quienes asesoran, quienes rodean a los líderes, tal vez de las naciones más poderosas, hay muchos que son tan corruptos. Entonces, en medio de todo este mundo de violencia, como la violencia avanza en los Estados Unidos también, nunca pensé ver esa nación como la veo hoy. Dios mío, es sorprendente, pero bueno, así el Señor sabe cómo caerán estas potencias, ¿no? Porque prácticamente todo lo que ellos hicieron en otros países, crear esos enfrentamientos, esas guerrillas internas, ahora lo viven ellos. Nadie les provocó, ellos mismos están divididos. El Señor Jesucristo dice en su palabra, y están enfrentados, divididos, hay tanto odio en esta nación, que a mí me recuerda también cuando aquí hemos enfrentado estos terribles enfrentamientos entre el propio pueblo. Aquí nosotros como pueblo nos hemos enfrentado. Entonces ellos lo están viviendo. No fue una nación una nación externa, extranjera, la que vino, y como sí se ha provocado aquí muchas veces las embajadas, estas fundaciones, las ONG, creo, todas estas situaciones que muchas veces no aparentan que para la paz, que para el bien, pero no es así. Entonces, ahora ellos lo están viviendo, ellos lo viven. Nos damos cuenta de una policía en las calles que está disparando, quitando vida, así, disparando para quitar vida. Parece increíble, pero es cierto. Entonces, lo que ellos hicieron en otros países, ahora lo viven ellos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, no hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti mismo. Entonces hay que luchar por hacer el bien, ¿no? Hay que luchar por hacer el bien y no hacer a otros, ¿no? Porque temprano o tarde o temprano cosechamos. El Señor dice también en su palabra, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, a su tiempo lo recogerá. Cuando dice en su tiempo o a su tiempo lo recogerá, no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Mire la potencia, ¿no? Cuánto daño, cuánto su dólar lo han, Dios mío, y han con tanta astucia, con tanta sabiduría han hecho las cosas, que por tantas décadas ellos han tenido una vida de abundancia, mientras otros pueblos como los nuestros no se desarrollaron, porque ellos de alguna manera lo manejaron prácticamente casi todo en los pueblos y naciones, no solo de América, África,
Medio Oriente, Europa. Ay, Europa, Dios mío, da pena Europa. Pero bueno, en todo caso, nosotros como cristianos, al menos yo, sigo atenta porque no dejo de estar orando, pidiéndole a Dios misericordia, rogándole al Señor paz, por sobre todas las cosas paz, implorándole al Señor que perdone tanta maldad, tanta violencia, los odios. Totalmente sordo está el ser humano a las palabras, a los mandamientos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Entonces hemos hecho caso omiso a las palabras del Señor, y aquí el Señor nos dice: se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos, mas el que persevere, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quedó con baja penita, pero apenas. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dios mío, será predicado, y es lo que estamos haciendo, predicando el evangelio del reino a todas las naciones. Dice: orad pues, porque no sabéis cuándo es aquel día. Pero en el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. No molestes, pero tiene un sonido, pero bájalo eso, el volumen es uno, otro es el audio. Entonces hay que subir ahí, parece. Y si aquellos días no fue, escuche, el versículo 21 de este capítulo 24 del Evangelio de Mateo dice: porque habrá entonces, dice Jesús de Nazaret, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación. Uno es principios de dolores, otro es tribulación, y otra es la etapa de la gran tribulación, ¿verdad? Tres fuertes acontecimientos: los principios de dolores, habrá dolor en la vida del ser humano, pero solo son principios. Luego entraría el ser humano a la tribulación, y luego a la gran tribulación. Aquí el Señor está hablando de la gran tribulación. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se viene esa gran tribulación. Recuerda que leíamos Apocalipsis capítulo 6, los 4 caballos, caballo blanco y un jinete montado. Se le dio una corona, una espada y un escudo. Ese no es otro que el anticristo. Un caballo bermejo con su jinete, un caballo negro con su jinete y un caballo amarillo con su respectivo jinete. Usted recuerda, el caballo bermejo es la guerra, la matanza, porque se le dio una espada al jinete de este caballo para que se matasen los unos a los otros. La guerra. Después de eso, un caballo amarillo, lo recuerdan, Apocalipsis capítulo 6. En el caballo amarillo encontramos el hambre, porque dice: véndase una libra de tal cosa en 2 denarios, la escasez que viene después de la guerra. Y finalmente el otro era el caballo negro. El caballo negro habla de la muerte, dice, y el jinete que era la muerte, y el Hades le seguía. El Hades es un pretormento, el lugar donde van las almas que van a ser condenadas, juzgadas un día. ¿En qué lista está usted, amiga, amigo mío? Arrepiéntase pronto. Venga Jesucristo. Es el único, el Cordero de Dios, que tiene ese poder para salvarnos, para restaurarnos, para llevarnos a la gloria eterna. Porque imagínense, hemos nacido aquí, en esta tierra, hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos cometido tantos pecados, estamos tan torcidos, tan corruptos, tan sucios, tan inmundos. Necesitamos pronto una regeneración. Usted no espere más, amiga, amigo mío.
Arrepiéntase ahora para que el Señor Jesucristo comience ese proceso de limpieza y de purificación para que pueda entrar juntamente con nosotros al reino de los cielos, al reino de Dios. Parece que me movieron un poco aquí, se está cayendo esto, pero bueno. Ahí estamos. Entonces, escuche, sigo leyendo. Mire, dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, ninguna tribulación que ha habido en toda, desde que la tierra el Señor la creó y existe el hombre hasta ahora, no va a haber ninguna comparable como esta. La gran tribulación. Ay, Dios mío, hay que leer Apocalipsis, no solo capítulo 6, el 7, el 8, el 9, el 10, les dije, leíamos los 7 sellos y el último sello se convierte en 7 trompetas. 7 trompetas leíamos. Juicios de Dios. Comienzan los juicios de Dios sobre todo, creo, pues sobre la tierra, todo monte verde, árbol, la tercera parte fue destruida. Juicios sobre el mar, la tercera parte de lo que tiene vida en el mar fue destruido. Juicios sobre los ríos y las vertientes, las corrientes de agua dulce, todo lo que es agua dulce, los ríos, lo recuerdan, y dice que se convirtieron las aguas en amargas y la tercera parte de los ríos se convirtieron en aguas amargas y murió muchos hombres por esto. Viene luego el sol, la luna, las estrellas, que en la tercera parte del día no habrá ni tampoco de la noche, no darán su luz. Y bueno, y comienzan, creo que una gran estrella cae del cielo y así comienzan más juicios de Dios y todavía no terminan. Los postreros juicios de Dios comienzan en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, cuando ya las 7 trompetas dejan de ser, se toca la última trompeta y esas 7 trompetas después se convierten en las 7 copas de la postrera, plagas y juicios de Dios que vienen sobre la faz de la tierra, es decir, los últimos juicios. Pero es todo tan doloroso y tan triste, tan amargo y tan, Dios mío, mejor volveos a Dios, mis fieles amigos. Pero mire, dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice el Señor, no habrá más, porque luego esta tierra, después que Él reine 1000 años, serán deshechos estos cielos y esta tierra. Pero en el versículo 22 de este mismo capítulo dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios ha cortado los días por causa de los escogidos. Esa fue la razón por la cual tiene un acortamiento el tiempo. Entonces, sigo leyendo el versículo 23. Si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Mire, estos falsos cristos, falsos profetas, van a hacer grandes señales. Es palabra de Jesús, dice, se levantarán falsos profetas, falsos cristos, dice, y harán grandes señales, y todos endemoniados, endiablados, pero van a hacer grandes señales. El diablo tiene poder, no lo olvide. Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No dice que los va a engañar, no, si fuere posible, hay una posibilidad. Si usted no está haciendo lo que el Señor Jesucristo le ha dicho, hermana, hermano mío, en la fe, si usted no ora, si usted no busca de Dios, si usted no ayuna, si usted no está en oración con Dios, dice, y si fuere posible, aún a los escogidos engañarán, porque va a hacer cosas, dice, harán estos falsos profetas, estos falsos cristos, harán grandes señales. Ay, Dios bendito, se vienen tiempos que ni usted ni yo imaginamos. Así, mi amiga, mi amigo, hermano en la fe, ni siquiera lo leemos. Dios nos dé el entendimiento que necesitamos para comprender, para que la palabra sea revelada y comprender las profundidades, los misterios del reino de Dios. Cielo y tierra van a pasar, pero estas palabras nunca pasarán, y por eso las leemos y las estamos estudiando brevemente y las estamos predicando, porque son palabras de vida eterna.
Son palabras de vida eterna. Escuche. Dice, el Señor sigue hablando en el versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. No creáis si te dicen, mira, está acá en el aposento, o está allá para el oriente, o está para acá. No creáis. Si se dice está en el desierto el Señor Jesucristo, el Salvador, no lo creas. No lo creas, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Claro, porque el que venció en la cruz del Calvario, ahí no le quitó la vida el hombre inducido por el diablo, por demonios. No le quitaron la vida a Dios, porque Dios es el autor, es el dueño, es el Señor. Murió el hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Él es el que muere, el hombre, el Hijo del Hombre. El hombre había caído, tenía que levantarse un hombre puro, santo, perfecto, inmaculado, sin mancha, sin contaminación, sin relación nada con el pecado. Tenía que levantarse ese hombre puro y santo para poder restaurar al hombre pecador. Porque al no cometer pecado, este hombre que había pecado en el huerto del Edén, el primer hombre Adán, este hombre sin pecado, sin mancha, ahora tendría todo el poder, toda la potestad y toda la autoridad para limpiarle a los seres humanos los pecados. Si el ser humano se arrepiente ante Dios, pide perdón y se arrepiente de sus pecados, entonces ahora ya no somos limpiados con la sangre de los toros, de los machos cabríos, como antes. Allá en Israel se sacrificaba el cordero para que el sacerdote entrara al lugar santísimo y esparciera la sangre primero en él, luego orando y clamando en el propiciatorio, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Ahora ya no nos limpia la mancha del pecado, la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las ovejas, de los becerros. Ahora es la sangre preciosa de Jesús de Nazaret la que nos limpia la mancha del pecado. Ahora podemos ir confiadamente al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas, porque está Jesucristo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Hoy tenemos un solo Dios y un solo mediador ante Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios santo, un solo Dios vivo, un solo Dios verdadero y un solo intercesor intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Aquí lo dice el Señor, como el relámpago. Dice que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El relámpago sale y se refleja en toda la faz de la tierra, desde oriente a occidente. Así será la venida del Señor Jesucristo. Ya no va a venir como cuando nació en un humilde pesebre, ahí en medio de los animalitos, en ese lugar que le prestaron. No había lugar para ellos en el mesón, solo había esos lugares donde nacían los corderitos, el pesebre. Ahí en ese lugar nació el dueño, el redentor, el salvador de este mundo, dejándonos un ejemplo de despojamiento. Cómo el ser humano ha caído en la codicia, en la avaricia, cómo el ser humano se ha desgastado, ha entregado toda su vida, su esfuerzo, su sacrificio, todo por obtener bienes, riquezas y cosas materiales. Hay gente que no sabe ni lo que tiene, cuando hay otros que no tienen absolutamente nada. Hay una desigualdad tan grande y tan dolorosa aquí en la tierra. Todo eso se terminará en el reinado de Jesucristo. Por fin el Señor Jesucristo por 1000 años establecerá la paz, establecerá la justicia, establecerá la verdad, la equidad entre todos, y por fin todo tendrá armonía, habrá unidad, habrá respeto, porque todo lo moverá la fuerza del amor. Porque si hay alguien que nos ama con eterno amor,
se llama Jesús de Nazaret, al Cordero de Dios que ha sido inmolado. A Él con amor, con respeto, con reverencia y con adoración le tributamos gloria, honra, honor, alabanza, reconociendo que solo de Jesucristo es el reino, el poder, la majestad, la ciencia, la sabiduría. Él es, el que era y el que ha de venir a esta tierra, mis amigos. Así como el relámpago sale y se muestra desde el oriente hasta el occidente, así será su venida. Ya no en un humilde pesebre, ya no como el cordero. Ahora Jesucristo viene como el león de la tribu de Judá. Ahora Jesucristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora Jesucristo viene como la raíz de David. Ahora Jesucristo viene como el único amo y Señor que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Ahora Jesucristo viene como juez, como Señor de todo. Él es el que venció en esa cruz. Ahí murió humilde, sencillo. Parecía que todo se había terminado, que sus palabras, su misión, su ministerio había acabado, todo terminó. Y yo me imagino a sus discípulos cuánto llorarían en esas etapas tan oscuras, en esas horas tan fúnebres, tan oscuras de aquel Viernes Santo cuando el Señor murió. Cuánto ellos llorarían. Para ellos se terminó todo, se acabó. Lo que ellos pensaban, que Él era el restaurador de su propio pueblo de Israel, ahora todos sus sueños, sus deseos, posiblemente era como si estaban terminados. Lo que los discípulos del Señor no sabían era que al tercer día Jesús de Nazaret se levantaría vivo de entre los muertos y se presentaría con pruebas indubitables ante todos aquellos sus discípulos, y todos aquellos que Él los saca a resurrección de vida se presentaron vivos con pruebas indubitables ante todos aquellos allá en Jerusalén. Oh, mi Dios amado, ¿cómo no adorar a Jesucristo? Diosito lindo, lo adoro, Padre, lo adoramos, mis amigas, mis amigos, hermanos en la fe. Este es el momento de levantar nuestras voces, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque tu redención está tan cerca, mi amado hermano. E inmediatamente sigue hablando el Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tribulación, ya aquí no está hablando de la gran, acá nos hablaba de la gran tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Posiblemente las tribus habla de todos los habitantes de la tierra, pero también puede estar hablando el Señor de las 12 tribus de Israel. Van a lamentar, van a entender que Él era el Cordero de Dios, que aquí fueron engañados, porque si con alguien va a hacer un pacto, es con Israel, el anticristo. Porque Israel, ¿qué va a pensar Israel? Que ese es su Mesías, que Él es el Cristo que tanto han esperado. Van a ser engañados por 7 años. Entonces dice, lamentarán, aparecerá el Hijo del Hombre, dice, en el cielo. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Alabanzas a nuestro Dios. Ya no es el corderito, ahora viene el Hijo del Hombre glorificado, dice, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria y majestad. Bendito sea Dios, que si hay alguien digno de esta gloria, de esta honra y de esta majestad, que si hay alguien digno de tener todo el poder, es Jesús de Nazaret. Si alguien nos enseñó a amar, a respetar, a no devolver mal por mal, sino por ese mal darle bien a aquella persona, y nos dejó una regla de oro: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tu enemigo tiene sed, dale de beber; si tu enemigo quiere caminar contigo una milla, no camines una, camina 2.
mientras el diablo y este mundo gobernado por Satanás nos enseña a odiar, a maldecir, a insultar, qué lejos estamos de lo que el Cordero, el Hijo del Hombre perfecto, Jesús de Nazaret, nos enseñó a nosotros. Hemos hecho oído sordo, caso omiso a sus palabras. Aquí tenemos el mundo lleno de gente malévola, perversa, gente violenta, gente que solo sabe odiar y maldecir, sin entender que todo el odio y todas las maldiciones caen primero sobre sus propias familias, sobre ellas, sobre ellos y luego sobre sus familias. Lea la Biblia. Lea la Biblia, maldición que usted lanza, maldición que lo alcanza a usted y a los suyos, porque Dios no creó un hombre para que maldiga. El que lo ha torcido al hombre, el que lo ha llevado por esos caminos de odio, de maldición, que maldiga, que insulte, que sea vulgar, es el mismo diablo, el mismo Satanás. Esta es una guerra con el Dios viviente, el diablo luchando por destruir todo lo que es de Dios, y de manera especial ha buscado podrir, degenerar, destruir por completo a aquel que fue creado a imagen y semejanza del Dios viviente, al que es el centro de la creación divina, al hombre. Pero habrá un grupo, habrá un remanente de hombres y mujeres que no se arrastrarán ante el diablo, que no le besarán las patas a Satanás. Hay un grupo de hombres y mujeres que le dirán no al pecado y estarán prestos cada día a morir a ellos mismos, a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo: todo aquel que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. No podemos mirar hacia atrás, nos vamos a quedar convertidos como en estatua de sal, como se quedó la mujer de Lot. No tenemos que mirar atrás, aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. No importa las dificultades que atravesemos, los momentos difíciles, los momentos caóticos que enfrentamos. En todo tiempo nos dijo Jesucristo: yo no los dejaré, yo no los desampararé. Y aunque estemos llorando, y aunque pareciera que Él no está, y aunque parece que Él se ha ido de nosotros, nunca se irá. Nunca el enemigo nos va a bombardear. No está contigo, te abandonó, te dejó. No le crea al diablo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Crea lo que Jesucristo dijo: yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Él no nos dejará, mis hermanos, mis hermanas en la fe. Escuche: enviará a sus ángeles entonces el Señor con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Ese es el siguiente versículo. Escuchó: enviará a sus ángeles, Él estará en las nubes, todo ojo lo verá y estará ahí lleno de gloria, de poder y de majestad. Todo mundo lo verá al Señor, y Él enviará a sus ángeles a los cuatro vientos, como dice su palabra, y dice: y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Ahí está su iglesia. Ellos son sus escogidos, la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que ha perseverado, esa iglesia que ha luchado, esa iglesia. Oh, Señor. Esa iglesia que llora en su presencia. Esa iglesia que lo extraña y que lo añora. Esa iglesia que aguarda por Él y que le dice: ven, Señor, ven pronto. Esa iglesia que no quiere la injusticia, que no quiere violencia, guerra, odio, venganzas. Esa iglesia que pelea, lucha y batalla cada día tratando de llevar paz, amor, justicia, verdad. Ay, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El día y la hora que Él va a venir en las nubes, lleno de gloria, de poder, de majestad, nadie lo sabe, solo Dios.
Mas como, escuche, por eso leí este pasaje. Mas como en los días de Noé, es Jesús el que está hablando. Evangelio de Mateo capítulo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él ya lo anticipó, Él ya lo dijo. Por eso predicamos la verdadera palabra, la sana doctrina, la pura palabra. Y mire la gente. Vaya, mire las vanidades, la podredumbre, la inmundicia, la cantidad de gente metida en las redes, visitando, buscando, dando like. Pero usted no sea uno más de ese montón que el diablo lo tiene dominado, esclavo. Usted, amiga, amigo, sea de aquellos que están buscando las cosas de Dios. Suscríbase a nuestros canales. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. ¿Y por qué yo lo invito? La invito porque oramos por ustedes, pidiéndole a Dios que Él conceda las peticiones de cada corazón de ustedes conforme a sus designios, a su voluntad, rogando a Dios que salve vuestras almas, porque los queremos ver salvos. No queremos que ninguno perezca. No queremos, porque ese es el deseo de nuestro Padre, ese es el deseo de sus hijos. No queremos que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos, que seguiremos orando por ustedes. Arrepiéntanse, vengan con nosotros al redil de Jesucristo. Habrá fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Qué doloroso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo no sé en qué lista, de qué lado está usted. ¿Usted es trigo o es cizaña? No lo sé. Recuerda que meditamos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se comieron la palabra, se comieron la semilla. Es aquel que recibe, dice la palabra, pero luego viene y se va y se olvida, porque el diablo la arrebata de su corazón para que no crea y sea salvo. Luego el Señor Jesucristo dijo que el terreno también hay espinoso o pedregoso, lleno de piedras. Entonces la semilla es sembrada, pero como no puede echar raíces, no puede profundizar con sus raíces, la planta va a nacer, va a crecer, pero como no tiene raíz a profundidad, se quemará por el sol, se morirá y luego se acabará. Es aquel que recibe la palabra, dijo el Señor, con gozo. Pero cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, los momentos difíciles, tienen 1 año, 2, 3, 4 y se apartan. Luego el Señor Jesucristo habló del terreno espinoso. Está hablando de los corazones del ser humano. La pregunta que yo le hago a usted, amiga, amigo mío, ¿cómo es su corazón? ¿Usted recibe la palabra como los de junto al camino? Que le importa y el diablo se la arrebata y usted nunca cree y está escuchando y nunca cree. Para que usted no crea y sea salvo, le arrebata el diablo. Usted tiene tantas puertas abiertas que el diablo le arrebata pronto la palabra. O usted, su corazón es como una tierra pedregosa. Escuchó la palabra, estuvo un tiempo y ya se apartó. O su corazón es como tierra espinosa. Nace, crece, va creciendo la planta, pero no puede desarrollarse por completo porque los espinos la ahogan, impiden estas plantas malas, espinosas, impiden que crezca, que avance en su desarrollo, en su crecimiento la planta. El Señor dice, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de esta vida, el amor por el dinero, las codicias por las cosas materiales, ahogan la palabra y no pueden crecer, no dan fruto, ningún fruto. Están dentro de las congregaciones, pero viven como vive el mundo entero, afanados, cansados, angustiados, turbados, llenos de ambiciones, quieren cosas materiales y siguen buscando más. No se conforman con lo que tienen, trabajando y viendo, si puedo hacer esto, lo hago con gusto. Si no, los tiempos son difíciles, no me quiero meter en nada. Y un esposo, una esposa tiene que estar contenta con lo que su esposo, si es cristiano y cristiana ella, contenta con lo que su esposo puede llevar de su trabajo.
Hoy que las mujeres exigen tanto y demandan, y que son capaces de vender el corazón al diablo, el alma al diablo, con tal de viajar, ropa y andar cirugías y más cirugías y andar voluptuosas y todo, porque no están contentas, se quitan la grasa, se quitan todo. Que Dios tenga compasión, porque estamos en un tiempo horrible, terrible, terrible. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Porque el Señor dice en este versículo 37 de este Evangelio de Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Usted piensa que todavía faltan para 120 más tal vez de años? Falta mucho, se equivoca, porque el Señor Jesucristo nos dejó 3 señales de tiempos. 3 tiempos, dijo. 1 serán principios de dolores, y estas serán las situaciones y cosas que se vivan en la tierra. Y nos dejó, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá terremotos, habrá angustia, habrá hambruna, habrá peste, y lentamente estos principios de dolores se comienzan a hacer más fuertes. Pero luego dijo él, de los principios de dolores entraremos entonces a la gran tribulación los habitantes de a la tribulación los habitantes de la tierra. Y al final yo pienso que la iglesia del Cordero puede estar en la tribulación. La gran tribulación, pienso que ya no está la iglesia. El Señor ya ha venido en las nubes, ha enviado a sus ángeles a los 4 vientos, al norte, al sur, al este, al oeste, y ha recogido a su iglesia, y Él está en las nubes esperando. Nos unimos con Él y nos vamos a donde Él nos lleva. Dios mío, Señor, ese día, Padre, qué glorioso nos será, Dios de los cielos. Pero usted, amiga, amigo mío, que no se quiere arrepentir, y que su corazón puede ser como los de junto al camino, o puede ser tierra pedregosa, o puede ser tierra como tierra espinosa, porque luego el Señor dijo en la parte final, y en cambio la buena tierra son aquellos que reciben la palabra y con gozo y perseveran y dan frutos con perseverancia. Ellos perseveran, ellos luchan por morir cada día a su ego, a su yo, a sus vanidades, ir muriendo a sus deseos carnales, a deseos sexuales, a las cosas que el mundo trata de inducirnos, mira, y llevarnos cautivos. Estamos luchando, estamos en esa pelea continua, diaria. Estamos en esa lucha. No claudicaremos. La victoria es del Señor. Ganaremos esta batalla en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran y eterno Salvador, Jesús de Nazaret. Oh Señor, así será. Escuche cómo fue en los días de Noé. Sigo leyendo, era el 37 de este capítulo del Evangelio de Mateo, el 38. Porque como en los días de Noé está hablando el Hijo de Dios, está hablando Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, está hablando Jesucristo. Esto no es palabra nuestra, es palabra de Jesús. Cuidado y la ignora, se arrepentirá el resto de su existencia, su vida, aquí y más allá de esta vida. No ignore lo que Jesucristo dice. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En el Evangelio de Lucas está hasta como en los días de Lot, aquí solo de Noé. Y en el libro de Lot dice, compraban y vendían, edificaban y plantaban. Es decir, una sociedad totalmente desprevenida, confiada. Aquí no pasa nada, nada va a ocurrir. Desde tantos años vengo escuchando que el fin se acerca y no ha pasado nada. Pues nada pasará, dicen ellos, dicen ellas, pero no va a ser así. No será así. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces dijo, los principios de dolores, ¿qué teníamos? ¿Cómo tenemos que estar atentos
y apercibido. Oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá esto, habrán sediciones, levantamientos, el mar se enfurecido en sus olas y el hombre correrá de aquí para allá a causa del bramido del mar, de sus olas expectantes. El ser humano estará en angustia. Y es lo que estamos viviendo. Siempre ha habido terremotos, temblores, pandemias, pero no como ahora. Y no como lo que se avecina, porque ahora será en mayor escala. Nunca, siempre han habido guerras. Hubo una primera guerra mundial, segunda. Estamos a las puertas de la tercera, pero la tercera será como nosotros no nos imaginamos. Recuerda el caballo blanco, el anticristo, el caballo bermejo, la guerra, el caballo amarillo, la mortandad, el hambre, y el caballo negro, la mortandad. Es palabra del Señor. No se haga sordo, límpiese bien el oído mejor y escuche bien. El que tiene oídos para oír, dijo Jesús, oiga, escuche lo que dice el Señor. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, emborrachándose, embriagándose. Hoy que la droga es algo terrible, cómo avanza esto y cómo expenden drogas sin importarle nada a esa gente, con tal de tener casa, dinero, porque si algo deja dinero es la droga. Cómo, Dios mío, Señor, cómo aumentan los consumidores y cómo el diablo sigue atrapando a las sociedades enteras en la drogadicción, en el alcoholismo. Jesús dijo, estarán comiendo y bebiendo en glotonerías, en embriagueces, casándose y dándose en casamiento, sexo más sexo más sexo, orgías y sexo por aquí, sexo por la boca, sexo por allá, degenerados, pervertidos por completo. Así será. Así será. Casándose y dándose en casamiento, comprando y vendiendo, felices, edificando y plantando. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta cuando Noé entró en el arca, ¿sabe qué se dio cuenta esa generación? Que lo que Noé había predicado, había dicho, era cierto. Pero quiere que le diga algo, cuando creyeron fue demasiado tarde, porque vino el diluvio, 40 días y 40 noches bastaron para que la tierra esté totalmente cubierta de agua, y lo único que se alzó y se elevó fue el arca, con Noé y su familia y todo lo que Dios le había dicho que lleve, todos los animalitos que Dios le dijo. Como Dios le dijo, así lo hizo Noé. Porque ese hombre halló gracia, porque en medio de una generación, dice, la tierra estaba llena de violencia y se corrompió, llena de corruptos y de violentos. En medio de todo eso, ese hombre justo afligía su alma, Noé. Ahora en medio de la corrupción, en medio de las bombas, de los drones y nos espían por todos lados, nos están espiando, porque hacia allá va el anticristo. Llegará el momento en que él va a tener el control de toda la humanidad. Por eso es que la IA, la inteligencia artificial, todo eso está ligado al diablo, a Satanás. ¿Cómo les ha dado el diablo más para que hagan? Al final, una sola moneda, una sola religión, y a través de esta inteligencia artificial habrá una computadora, algo que de ahí todos los datos y toda la humanidad estará ahí. Pero la iglesia de Cristo ya no estará, no estaremos nosotros. Porque cuando comience a marcar a la gente aquí en la tierra, mire, vamos un ratito por el tiempo, Apocalipsis. Permítame leer el tocar de por lo menos unos versículos. Dice en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el versículo 15.
Al tocar de la trompeta, recuerda que leímos hasta la trompeta, cuando tocaron la trompeta, la sexta trompeta. ¿Ah? ¿Lo recuerda? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuernos diciendo al sexto ángel que tocaba la: desata a los 4 ángeles que están junto al río, desátalos, dice. Y entonces fueron desatados y eran demonios. ¿Se acuerda? Y que estos demonios que fueron desatados, dice, y el número del ejército de estos jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan, 200 millones de demonios que estarán aquí en la tierra. ¿Ah? Y escuche lo que dice: así vi en visión, y bueno, y vinieron estos caballos con sus jinetes, los cuales tenían corazas como de fuego, etcétera. Los caballos eran como cabezas de leones, su boca salía fuego, humo y azufre. De la boca de estos como caballos son demonios. ¿Y qué salía? Fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. La tercera parte de los seres humanos aquí en la tierra morirá por esta cantidad de demonios que por sus bocas botarán fuego, humo y azufre. Es palabra de Dios. Si usted quiere ignorarla, ignórela. Eso ya es problema suyo, amigo mío. Ese es su problema, amiga. Pero nosotros estamos llamados a predicarle la verdad. Dice, escuche, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, que tenían cabezas y con ellas dañaban. Las colas tenían como cabezas y con ellas dañaban, destruían, mataban, despedazaban. Ay, Dios mío. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, las 3 plagas, que era fuego, humo y azufre, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Adoran a los, ¿cuánto era? El número de los jinetes era 200 millones. Los adoran los seres humanos que van a estar aquí en la tierra. No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes también de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Las seguirán adorando, su idolatría, y adorarán a todos esos millones y millones de demonios que van a estar aquí en la tierra. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus crímenes, de la violencia que había en ellos, ni de sus hechicerías, ni de sus brujerías. Mire lo que toca aquí, ¿eh? Idolatría, hechicería, crímenes, ni de sus hechicerías. Usted sabe lo que es hechicería, brujería, cartománticos, espiritistas, los que leen la bola de cristal, como es que ven a través de la bola, etcétera, etcétera. Toda esa gente servidora del diablo. Ah, porque usted lo diga, así lo dice las Sagradas Escrituras. Ellos no heredarán, dice en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el reino de los cielos. Si usted practica brujería, amiga, amigo, y me está escuchando, arrepiéntase ahora. Porque este es el día del arrepentimiento. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. O está en el grupo como en los días de Noé. Está en ese grupo. ¿Ah? Una gente confiada que dice, comían y bebían. Ellos están en glotonerías, la barriga bien llena y alcoholizados. ¿Usted está en ese grupo? Comían, bebían, dijo el Señor. ¿Qué más dijo el Señor? ¿Ah? Se casaban, se daban en casamiento, sexo, sexo, sexo. Ay, Dios. Escuche, de manera los cuales no pueden. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones. Ay, Dios mío, Dios es perfecto. Mire, que es lo que primero, lo que el Señor toca, los pecados más aberrantes y abominables que van a estar predominando aquí en la tierra. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Las obras de su... No dejaron de adorar a los demonios, una adoración a Satanás cual nunca se ha visto, y a todos sus demonios. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más, mis amigos? Él dice, y no dejaron de adorar a las imágenes. ¿Qué pasó?
No. Y no dejaron de adorar a las imágenes de oro, de madera. No dejaron, las siguen adorando. Y escuche, dice, los cuales no pueden ver. Y no se arrepintieron ni por todas las plagas. Ya le leímos Apocalipsis capítulo 6, los 7 sellos. Ahora son 7 trompetas, se han tocado 6 trompetas. Ni por todos los juicios que vienen sobre la tierra, sobre el mar, sobre la luna, el sol, la luna, las estrellas, sobre todo, Dios mío. ¿Ah? Los ríos, las fuentes, agua dulce. Después vienen los 3 hay juicios más severos de Dios. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus crímenes, de la matanza que hacen, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, de adulterio, ni de sus robos. ¿Cuáles van a ser los pecados predominantes? La idolatría, la egolatría, adorándose ellos. ¿Ah? La idolatría. ¿Qué más? Dice, los homicidios, los crímenes, la violencia. ¿Qué otro pecado más? Hechicerías, brujerías, macumbería, santerismo. Ni de sus fornicaciones, adulterios, orgías, depravaciones, masturbaciones, ni de sus robos, rapiña, saqueo. La deshonestidad, la corrupción será tan grande cual nunca se la ha visto. Dios mío. Ahora he leído el capítulo 11, el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al tocar de la trompeta, el séptimo ángel ha tocado la trompeta, dice, hubo grandes voces, lo proclamaban a gran voz. ¿Y qué decían? Dice, hubo grandes voces en el cielo, arriba en el cielo, Padre celestial. ¿Qué decían? ¿Qué decían los ángeles, arcángeles, querubines, los seres vivientes, los ancianos? Todos proclamaban. ¿Qué decían? Los reinos del mundo, de este mundo, aquí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Dios Todopoderoso y de su Cristo, del enviado, del Mesías, de su Jesús de Nazaret, de su Cristo, dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Santo Salvador, reinarán por los siglos de los siglos, por siempre. Jesucristo llegará el momento que como hijo de hombre entregará el reino al Padre. Como hombre entregará el reino a Dios cuando todo lo haya consumado el Señor Jesucristo y todo esté bajo sus pies. Entonces Él mismo irá y le entregará al Padre Celestial todos los reinos, todo. Y Él mismo pasará a sujetarse como hijo de hombre ante el Dios Todopoderoso. Como hijo de hombre. No olvide, qué precioso, Dios mío. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Los 24 ancianos que están sentados delante del trono del Dios viviente, ¿sabe qué? Rápidamente vienen, se postran sobre sus rostros y adoran al Dios Todopoderoso, al Dios viviente. Lo adoraron a nuestro Dios Santo. Y escuche, ¿y qué le dijeron? Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mire lo que le debería de estar grabado. Mire lo que le dicen. Ya. Diciendo, ¿qué dice? Dice que los 24 ancianos vinieron y se postraron. ¿Y qué decían? Se postraron para adorar a Dios. ¿Y qué le decían a Dios? ¿Qué dijeron? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, lo que el mundo entero debería ahora mismo de comenzar a proclamar. Te damos gracias.
Oh Dios Todopoderoso, porque a pesar de la violencia, la injusticia, la podredumbre, la degeneración, la maldad, las aberraciones, todavía tenemos vida en esta tierra. Todavía la tierra produce y nos da el pan de cada día, porque tú eres benigno, porque tú eres bueno, porque tu palabra dice, Señor, por el Cordero Santo nos hablaste que eres el Dios tan bueno, que hace salir el sol para los malos y para los buenos, para los justos y para los injustos. Qué bondad la tuya, Padre. Qué misericordia tan grande, lo que David entendió. La misericordia del Señor es por generaciones. La piedad y la bondad de Dios es para siempre. Alabanzas al nombre del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Es el Dios soberano de Israel. Ay, ya comenzó a hablar de Israel. Sí, Israel, el pueblo amado de Dios. Creo convencida, y lo he dicho y lo diré, que las autoridades, especialmente el primer ministro israelita, está bastante confundido en muchas cosas. Yo creo que se apoya mucho en el brazo del hombre, se apoya mucho en la potencia, y parece que no se está dando cuenta que la potencia está en declive. Sí, todavía tienen poder, es innegable, todavía tienen sus barcos de guerra, sus aviones, sus misiles y todo lo demás. Pero hay otras potencias que han surgido y que están calladitas, pero no es que están calladitas porque tienen miedo, temor. Yo no lo veo así. Yo creo que todo se está moviendo bajo el reloj profético del Dios Todopoderoso. Y Dios sabe en qué momento estas potencias van a surgir. Porque estoy convencida que si hay una potencia para los tiempos finales, yo creo que es China. El dragón, ¡ay! El dragón es China. No dice mayormente, según todos los teólogos, no dice nada de Estados Unidos. Mayormente nada no hay en las profecías. Sí, según la teología, está China, y yo sí lo pienso, lo creo. Posiblemente está Rusia también y otras naciones. Pero bueno, vamos a ver qué acontecimientos, vamos a ver, porque aún nosotros como cristianos podemos percibir algo o pensar que es algo de esta manera y a la final no, pero Dios es el que tiene la última palabra y Él es el que va a ir permitiendo los acontecimientos. Para nosotros mejor nos queda levantar nuestras manos, unirnos a la adoración celestial, a los 24 ancianos y a decirle: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos la vida, el pan, un vestido que cubre nuestra desnudez, un techo que nos cobija. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Dice Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El que eres, el que eras y que has de venir. ¿En quién viene Dios? En Jesucristo. Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre que me envió. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, ustedes van a conocer si la doctrina que yo hablo es mía o es de aquel, del Padre que me envió. Más claro nadie. Más claro nadie. Si usted quiere saber si la doctrina de Cristo es verdadera, tiene que usted obedecer a Dios. Usted tiene que obedecer a Dios. Tiene que obedecerlo, tiene que amarlo. Entonces Dios mismo va a revelar a su corazón que la doctrina que el Señor Jesucristo predica viene del corazón santo de nuestro Dios. Es de Él, es de Él. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es mía o es del Padre. Ahí está el problema: querer hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el mundo menos quiere hacer. Pero sí que hay un remanente sobre la faz de la tierra que quiere, que queremos hacer la voluntad de Dios a costa de nuestras vidas, muriendo cada día, muriendo cada día, muriendo cada día. Eso no importa. Morir a los deseos, morir a los placeres carnales, a los deseos sexuales, morir a nuestros sueños, a nuestras ilusiones, morir a todo, no importa. Lo que nos espera es más grande y maravilloso. No importa.
Has tomado tu gran poder y has reinado. Has tomado tu gran poder y has reinado, papito lindo, desde siempre y hasta siempre. Escuche lo que continúan proclamando los 24 ancianos. Debemos de unirnos a ellos. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y se airaron las naciones, lo desafiaron a Dios. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es palabra de Dios. Ese es el versículo 18, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Todo es el versículo 18. Lo vuelvo a leer. Y se airaron las naciones, dice, y tu ira ha venido. Se airaron, lo desafiaron, se levantaron con ira ante Dios. Que Dios tenga misericordia, porque cuántos se levantarán. Y mire las guerras, y si Dios existe, ¿por qué lo permite? Cállate la boca. Dios no está permitiendo. Aquí está su palabra. La imagen misma del Dios viviente es Jesús de Nazaret. Y si algo Jesucristo nos ha dicho, no dijo mataos, amaos los unos a los otros. Aquí está su palabra. Pero si tú tienes oído sordo a su palabra y permites que las bajas pasiones te dominen, que los odios, porque los demonios te influyan en la mente y se apoderen de tu corazón, entonces habrá lo que estamos viendo. Una gente lejos de Dios es mala, perversa, matona, criminal, drogadicta, borracha. Todo eso es estar lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos decir, si Dios existe, cómo puede permitir esa guerra? Porque el ser humano no escuchó a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere amar la doctrina de Dios. Por lo tanto, sus obras y su accionar está influido por Satanás, y hará todo lo malo y lo perverso, lo más perverso que el diablo lo lleve a hacer. ¿Qué culpa tiene Dios? Nos ha dejado su maravillosa ley. Aquí está su palabra. El Señor Jesucristo nos ha dicho: el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es mía o no es mía, si es del Padre que me envió. Depende de usted, amiga, amigo mío. ¿Acaso que cuando usted va a la taberna a emborracharse con ese poco de hombres y luego la llevan y le hace uno lo que le da la gana, uno de esos hombres la lleva allá borracha? ¿Y qué culpa tiene Dios? Usted escoge ese camino. Usted, mujer, que anda con uno, con otro, le cae sida, le cae cáncer al útero y le caen enfermedades. ¿Y qué culpa tiene Dios? Usted tiene una vida promiscua. Usted lo que siembra, usted lo ha cosechado. Usted que está lleno de odio, de venganza, y comienza a odiar y a maldecir, y comienzan dentro de su casa a odiarlo, a maldecirlo. ¿Y qué culpa tiene Dios? Usted eso lo sembró, eso lo cosecha. ¿Qué culpa tiene Dios? El Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, nos dijo: ámense, respétense, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagas. ¿Entiendes? Dios no va a ser burlado. Todo lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar, tú en esta vida y después el juicio final. Y es palabra de Dios. Lo ignora, vota, ignora esta palabra o la obedece. De usted depende, mi amiga, mi amigo. Y usted, hermanito: ay, pero yo sigo adorando a Dios. Para ir concluyendo, yo sigo adorando. Y se airaron las naciones, este versículo 18, se airaron las naciones, se levantaron contra Dios. El hombre no entiende, el hombre es insensato. El hombre es insensato, es testarudo, es rebelde. Hablo de hombre y mujer, el ser humano no entiende. Escuchó: y se airaron las naciones. Imagínense esas naciones poderosas que tenemos hoy. El misil que desaparece, la tierra desaparece. El Señor va a hacer que ese misil reviente en tu propia tierra. No lo estés, mire, no debes de estar airado contra Dios. No lo desafíes a Dios, por poderoso que te sientas, por inteligencia artificial que tengas, por mucho que tengas la tecnología más grande, por mucho que los conocimientos en tu gobierno sean de tus colaboradores sean tan grandes. Si Dios pone la mano sobre toda esa gente, los trastorna y no van a poder razonar, pensar, y van a enloquecer.
Recuerde siempre la locura del rey Nabucodonosor. Era un rey. Babilonia fue uno de los imperios más grandes y poderosos que ha habido. Y este rey era rey de Babilonia. La Babilonia, la hermosa Babilonia, que tenía los jardines colgantes en su ciudad, eran tan hermosos, tan avanzados, tan bellos en ese tiempo, para ese tiempo. Eran poderosos, poderosísimo este imperio. Y ahí se levantó un rey, el rey de Babilonia, todo con sus ropas reales, vestido como rey, con sus anillos y sus collares y todo lo que los reyes usan. Pero el Dios omnipotente, que se creía él, dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi nombre. Mira el yo-yo. Lo que pasa hoy con Donald Trump, con los que están ensimismados. El yo, dice. Y así habla la gente: yo compré esta casa, yo compré este coche, yo. Uy, Dios mío. Y esos yo no entienden que se pueden morir en un segundo y el carro quedó aquí y lo va a disfrutar el marido con el que se va a casar esa mujer, o esa mujer que tanto luchó por esas cosas y todo por obtenerlas. El marido se le va a casar con otra y otro es el que va a disfrutar. Aprenda a ser humilde, aprenda a ser como Jesucristo, aprenda a darle gloria a Dios, aprenda a ser agradecido, agradecida. Entienda que sobre usted hay uno más alto que domina. Él es el Dios todopoderoso. Dele gloria a Dios. El yo dice: la gran Babilonia que yo edifiqué. Mire lo que dice Nabucodonosor: para gloria de mi nombre y para majestad mía. El Dios omnipotente envió un ángel y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te será quitado. Y le quita Dios el reino, porque Dios dio, Dios quitó, dice la Biblia. Se lo quitó. Ahora dice: 7 tiempos pasarán hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna en el cielo, en la tierra, en el ejército de los hombres y en todo lugar. Y serás convertido como en una. Tu mente de hombre será quitado y será puesto mente de animal. Comerás la hierba verde. Tus uñas crecerán como las de las águilas, las uñas de las águilas. Bueno, y todo lo que Dios mío, y tu cabello crecerá como plumas. Así estuvo Nabucodonosor 7 tiempos, un periodo de tiempo determinado por Dios, posiblemente 7 años. 7 años que estuvo loco, trastornado, comiendo basura en la calle, allí en el monte, revolcándose como un animal. Perdió su mente, Dios le quitó. Tu mente de hombre ahora es mente de animal. No lo esté retando a Dios, por favor, no lo desafíe. Mire aquí hasta dónde van a llegar, endurecidos, satanizados, endemoniadas y endemoniados. Mire, dice: se airaron las naciones, la gente, los pueblos, todos, se airaron contra Dios. Qué insensatez, ¿no? Pero hasta dónde el diablo los trastorna. Dice: y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos. Y el tiempo de juzgar a los muertos, a los que están aquí en la tierra, muertos espiritualmente, y van a morir en condenación eterna. Por eso muertos son la gente que está aquí. Por eso el Señor Jesucristo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Deja que los muertos, un muerto que ya estaba en el ataúd, ese estaba muerto espiritualmente, posiblemente espiritual, y muerto físicamente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y cuáles eran los otros muertos que llevaban? Los que estaban vivos aquí en la tierra, pero estaban muertos espiritualmente, lejos de Dios, sin luz y sin esperanza y sin deseos de buscar a Dios. Déjalos que los muertos entierren a sus muertos. Pero usted no sea uno de esos de ahí, de esos muertos que caminan aquí en la tierra, tienen la vida terrenal, pero van camino a la condenación y a la muerte eterna. Venga Dios, es la hora de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, que vamos a ser galardonados, los profetas. Dice: y a los santos, ahí entramos nosotros. Yo no soy profeta, yo soy un evangelista. Y a los santos del Señor y a los que temen tu nombre, oh Dios, y a los pequeños y grandes y a los grandes, y de destruir, llegó la hora, tu ira, Señor, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis
11:18, Dios los va a destruir. No, es la bomba que tiene la gran potencia. ¿Se equivocan? No, las bombas van a caer en ellos mismos, y si no, el Señor las dañará y no van a reventar. O Él sabe lo que va a permitir que explosione, que caiga, lo que no. Dios lo sabe. Este mundo lo rige, lo gobierna el Dios omnipotente. Lo quieran aceptar la potencia, no lo quieran aceptar, llámense ustedes, reúnanse en secreto. Sobre ustedes hay uno más alto, el Dios omnipotente, que ha creado cielo, tierra, mares y todo lo que en ellos hay. Mejor unámonos a los 24 ancianos, a los seres vivos, y adoremos al Dios. Porque mire, se airaron las naciones y la ira de Dios vino. Muy bien. Ahora voy a dar galardón a mis santos, a mis profetas, y voy a juzgar a los muertos que caminan ahí en la tierra, y voy a destruirlos a todos los que destruyen la tierra. Ahí estará usted. Yo no, lucharé con todas mis fuerzas para no estar aquí. Por eso me abstengo, por eso peleo, lucho, por eso no voy tras mis deseos carnales o sexuales. Por eso cada día lucho por morir, y que el Espíritu de Dios me ayude a morir. Y escuche, y el templo, el versículo 19 para terminarlo, ahí el capítulo 11, ahí viene el capítulo 12. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de Dios, su pacto, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Comienzan más juicios, todavía no son los postreros. El templo de Dios fue abierto en el cielo, arriba. El cielo se abre y los moradores de la tierra van a verlo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cómo han luchado? ¿Y dónde estará el arca? Y espere, y el arca de Noé también hay que, y el arca del pacto. Han buscado y han buscado. Solo Dios sabe en qué lugar está el arca del pacto. Hay un estudio, en una ocasión escuché a alguien estudioso de las cosas de Dios, que dicen que el Señor Jesucristo en la cruz, en la tierra, en lo profundo, estaba el arca. De aquí, el arca que usaban los sacerdotes, el arca que Dios le dijo a Moisés cómo hacerla, y la construyó Moisés. La hizo con todos aquellos que Dios le dio, esas personas capacitadas por Dios, por el Espíritu de Dios, para hacer el arca. Y fue cubierta de oro, todo. Esa arca, dicen que estaba en la profundidad de la tierra, en el mismo lugar donde estaba la cruz, que estaba colgado el Cordero Santo. Al derramar su sangre sobre el madero, caía la sangre, se derramaba y bajaba por el madero, y fue a la tierra y bajó a la profundidad de la tierra, al arca mismo. Oh, bendito Dios, posiblemente es así. Y la sangre del Cordero Santo se derramaba ahora sobre el arca del pacto. Ahora es en el cielo, se veía el arca, dice, del pacto, allá en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Mire todos los acontecimientos al tocar la trompeta 7, el ángel número 7. Luego tiene como título en el capítulo 12 la mujer y el dragón. Aquí no es otra que la mujer y el dragón, el mismo Satanás con la mujer. La mujer es Israel. Tendríamos que ir leyendo. Aparecen en el capítulo 13 las dos bestias, las que el diablo, ahí va a estar el anticristo, el falso profeta y Satanás. Sí, creo, sí, Satanás, el falso profeta. Ahí van a estar los tres. El diablo, que se ha manifestado imitando a Dios, ha venido en el anticristo. Está el falso profeta y estará el mismo, el dragón, la serpiente antigua o Satanás. Ahí estarán. Las dos bestias que el diablo mismo le infunde aliento a una de estas bestias que muere. Pero en el capítulo 15, aquí termino, en el capítulo 15 dice, tiene como título Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal, dice Juan, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras
postreras. Aquí ya estamos entrando en la consumación de la ira de Dios. Ahora estas 7 trompetas se van a transformar en 7 copas, con 7 ángeles que tienen las 7 copas de la ira de Dios. Dice, y ahí tienen las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Con estas 7 plagas, al derramar de estas 7 trompetas, estos 7 ángeles, se va a consumar, se va a completar la ira de Dios con justicia, porque se merecen. Si el Señor nos ha dado a todos la oportunidad de arrepentirnos y usted no lo quiere hacer, con justicia merece la ira de Dios. Por eso lo invitamos y lo exhortamos ahora. Hasta ahí vamos a leer, porque el tiempo se nos ha ido. Solamente Romanos capítulo 5, ya no tendré tiempo para meditar, pero al menos para leer, sí. Romanos capítulo 5 dice el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, cuando nos arrepentimos de todas nuestras maldades, reconocemos que hemos hecho lo malo, ¿qué hace Dios? Nos justifica. Por eso dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por fe tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Dios y por fe aceptar la justificación. Y cuando Dios me justifica, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué solo escuchamos a los líderes hablar de guerra, armas, más del 5% del presupuesto del Estado, de allá, ¿de qué? De Bélgica, de Alemania, de Francia, de España, todo, más del 5% para las armas? ¿No será mejor ese 5% invertirlo en la salud, en educación, especialmente lo que es salud? Cuando los tiempos, cuando hay tanto químico en los productos y la gente se enferma más cada día, ¿no será mejor ese porcentaje tan alto del presupuesto de una nación invertirlo en obras de infraestructura, buenos hospitales, buenas escuelas, buenos colegios? ¿Por qué para las armas? Es que si nosotros no nos armamos, Rusia nos invade. Esa es la narrativa que sean los medios de comunicación que están vendidos a la potencia, que todavía es potencia. Esa es la narrativa que anda. Lo mismo hicieron con ese presidente de Venezuela. Es el dictador, el criminal, el matón, el que despedaza, el que destruye. Yo no digo que ese hombre no haya hecho cosas malas, porque yo nunca, tampoco yo era parte de ese gobierno. No me agradaba, es la verdad. Pero no lo que hicieron. Eso hicieron creer ante el mundo entero, especialmente los medios de comunicación y todos aquellos allá que están en sus buenos puestos, tienen mucho dinero, los periodistas, los que tienen programas, dice el dictador, creyeron pues la mentira del diablo. Y ahora sí dice el dictador ahora resulta que no es el jefe del cartel, porque no existe el cartel. Si no existe, entonces tampoco es dictador. Y ahora, ¿quién hará justicia? A nadie, porque es la potencia. No se preocupen, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Esa es la narrativa. Siempre hicieron eso. Lo mismo con Saddam Hussein, lo mismo. La misma historia, armas de destrucción, químicas tiene ese hombre, lo cogieron, lo colgaron, lo degollaron, todo lo que hicieron. ¿Usted cree que le encontraron las armas? Pero todo lo que se hace se paga. Ahí tienen la nación prendida en fuego. Y cuidado, lo que se viene es peor. Imagínense alcaldes que son musulmanes, lo que nunca nos imaginamos, porque siempre respetamos, admiramos, a pesar de ser el patio de países en vías de desarrollo, nunca sentimos odio, envidia, nada. Al menos yo no. Yo siempre dije, no, bonita esa nación, ojalá nos desarrolláramos nosotros como ellos. Eso sentí. Hoy dan pena. Y lo que se viene será peor, porque todo lo que se hace aquí se cosecha. No lo digo yo, lo dijo Dios por medio de su Hijo Santo Jesucristo. El cielo y la tierra
pasarán, pero sus palabras no pasarán. Mejor reconcíliese con Dios. No lo desafíe. Se airaron las naciones y vino tu ira, oh Dios. Y Dios dijo, ahora es el momento. Voy a pagarle a los muertos que caminan ahí en la tierra. Voy a destruirlos, a los que destruyen la tierra. Y voy a dar el galardón a mis profetas y a todos los santos. Persevera hasta el final, hermano, hermana mía. Y mira alrededor del mundo entero cómo todo lo que se siembra se cosecha. Camina con temor, como dice Pedro. Cómo no debemos de cuidar esta salvación y caminar en la tierra con mucho temor y temblor. Camine temiéndole a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios. Únase a los 24 ancianos, reconciliados pues, decía, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y si el hombre tiene paz con Dios, va a tener paz con el prójimo. Es imposible. Paz aquí no importa aunque yo esté a espaldas de Dios. Es imposible. No existe eso. Porque fuimos hechura de Él. Porque salimos del corazón de Él. Fueron sus manos las que nos formaron. Y Él puso de Él en nosotros imagen y semejanza suya. ¿Cómo vamos a tener paz nosotros aquí? Aunque aquí esté roto con Dios, no importa. No, eso no existe. Por eso, justificados pues por la fe para con Dios, tenemos paz, paz, paz. Y luego esa paz se irradia con el prójimo. También con el prójimo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién tenemos paz? Por medio de uno solo, Jesús de Nazaret. Ojalá podamos leer mañana un poco más. Hasta aquí la meditación de la palabra. Mis queridos y fieles amigos, amigas, hermanos en la fe, a seguir perseverando, a seguir luchando, porque se vienen tiempos muy difíciles, muy críticos, donde cada día hay que estar poniendo esta carne en el asadero, como dicen. Hay que morir, mis fieles y queridos hermanos y hermanas en la fe. Persevere hasta el final. Y usted, amigo, amiga mía, reconcíliese con Dios, reconciliaos con Dios, que Dios lo justifique porque usted se ha arrepentido, porque usted ha reconocido que ha fallado, que ha hecho lo malo, que es humano como todos. Se equivocan, nos equivocamos, fallamos, pero no podemos seguir revolcándonos en el cieno como cerdos. Ese es el cieno del pecado, la inmundicia, el muladar, la suciedad. No podemos, somos hechura de Dios, creados a su imagen y semejanza. Hay que salir del fango, hay que salir de la suciedad, de la inmundicia. Tenemos que levantar nuestras cabezas porque somos los siervos del Dios viviente aquí en esta tierra. Lo mejor que hay en la tierra es la iglesia del Cordero, despreciada, rechazada, vilipendiada, marginada, negada. No importa, somos lo mejor. Y escuchó lo que dijo Dios: voy a dar el galardón a mis profetas y a todos mis santos. El Señor nos dará el galardón, Él nos dará ese galardón. Justificados pues por la fe, mis amigos, mis amigas. Escucha el versículo 10 de este mismo Romanos 5. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Escuchó lo que dice el versículo, el 9. Pues mucho más, dice, si ya nos ha justificado, dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre del Cordero. Si ya hemos sido justificados en la sangre de Jesucristo, en su sangre, coma, hay una coma, por Él seremos salvos de la ira venidera. Escuchó, es el versículo 9 de Romanos capítulo 5 de esta epístola. El versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿En la sangre de quién? No del toro, no del macho cabrío, como hacía Israel, son los sacrificios que Dios le había dicho que hagan. Ahora no, el más grande sacrificio que hizo Dios, no el hombre, fue su propio Hijo. Fue sacrificado su Hijo. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, en la sangre de Jesucristo, por Él, por Jesucristo seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién?
de la ira de Dios, mis amigos. ¿Quién nos salva de la ira de Dios? El Hijo de Dios, Jesucristo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ese es el versículo siguiente, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mis amigos, mis amigas, si siendo nosotros enemigos por el pecado nos hacía enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Usted entiende ahora que yo no le hablo de religión? Le hablo de una transformación, le hablo de una justificación, le hablo de una regeneración, le hablo que usted va a ser mudado de adentro hacia afuera, usted va a ser transformado. Dice, mucho más por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo, y de Él nos librará de la ira venidera. Recordó lo que dijo el ángel en el capítulo 15 de Apocalipsis: y ahora ha venido tu ira, Señor, la ira de Dios. ¿A causa de qué? De que se airaron las naciones. Ellos estaban con ira, desafiando a Dios. Muy bien, ahora van a tener la paga final. Si todas las plagas que he enviado no los ha hecho volverse, reflexionar, meditar, entonces voy a darles los juicios finales. Y vienen las plagas postreras, donde destruiré a todos estos que destruyen la tierra. Dios los va a destruir. Y luego irán a un lugar de pretormento para en cuando los libros se abran, Apocalipsis 21, vayan al fin a la condenación final, muerte eterna. O sea, estarán allí como muriendo y viviendo, muriendo en una muerte, en una condenación eterna en el lago de fuego que arde. Escape por su vida, escape ya, corra, corra, como le dijeron los ángeles a Lot: escapa por tu vida, corra, amigo, vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. Reconciliémonos con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos volvió enemigos de un Dios santo, santo, santo. Vino Jesús de Nazaret aquí a la tierra para reconciliarnos con el todopoderoso Dios del universo. Él no trajo religión, Él vino a reconciliarnos, Él vino a regenerarnos, Él vino a transformarnos, Él vino que lo torcido y lo podrido que hay en nosotros a sacarlo para establecer en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva mujer. Nace con Cristo Jesús, el Señor de gloria. Los amo y los bendigo, queridos amigos, y que la paz del Señor quede en vuestros corazones. Y vamos ahora a despedirnos con todo nuestro corazón. Hemos predicado un rato. Un beso y un abrazo para todos. Shalom, paz, paz. Y con ustedes nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Dele la gloria al Rey, dele la gloria, la honra, la adoración y la alabanza al Todopoderoso.